Hola amigos del Tecnotributaria. En este tercer video vamos a analizar la clasificación de las personas naturales en la categoría de otros de conformidad con el concepto 885 del 31 de julio de 2014. Entonces, en esta parte el concepto nos dice, si usted responde en forma afirmativa a cualquiera de las siguientes preguntas, usted pertenece a la categoría de otros. Entonces nos dice la primera: los ingresos provenientes de la realización de las actividades o de la prestación de servicios o del desarrollo de una profesión liberal o de la prestación de servicios personales son iguales o inferiores a un 80%. Si respondemos sí, nos clasificamos en la categoría de otros. Aquí las palabras claves son iguales o inferiores. ¿Qué nos dice? Que si una persona natural realiza las actividades o la prestación de servicios o el desarrollo de una profesión liberal o la prestación de servicios personales y esas actividades, sus ingresos son iguales o inferiores al 80%, si responde sí, entonces se clasifica como otros y calcula su impuesto de renta únicamente por el sistema ordinario regulado por el artículo 26 del Estatuto Tributario. Bueno, en la pregunta 2 nos dice, presta un servicio técnico que requiere materiales o insumos especializados o de maquinaria y equipo especializado. Es el caso de un ebanista, por ejemplo, que él utiliza madera, también utiliza una maquinaria que él solo la sabe usar. Por lo tanto, si responde sí, entonces se clasifica en la categoría de otros y presenta su impuesto de renta, lo calcula únicamente por el sistema ordinario de acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario. Ahora, la tercera pregunta nos dice, realiza más de una de las actividades previstas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Si responde sí, entonces se clasifica en la categoría de otros. Aquí es importante resaltar que si clasificaba a una persona natural como trabajador por cuenta propia, preferiblemente en su RUT debe aparecer una sola actividad de las que se relacionan en el artículo 340 del Estatuto Tributario, que ya están bien aclaradas en el decreto 1473 del 5 de agosto de 2014. Bueno, seguimos. Ahora la pregunta 4 nos dice, se clasificó como trabajador por cuenta propia, pero su RGA es superior a 27.000 VTs, o sea, 724.707.000 pesos para el año 2013. Entonces, si respondemos sí, esta persona natural se clasifica en la categoría otros y calcula su impuesto de acuerdo al régimen ordinario. La pregunta 5 nos dice, el 100% de sus ingresos proviene de pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobreviviente. Entonces, una persona natural que solo tiene ingresos como pensionado, entonces se clasifica en la categoría de otros y calcula su impuesto de renta con el sistema ordinario de acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario, debido a que estos ingresos son exentos del impuesto de renta de acuerdo al artículo 206, número 5 del Estatuto Tributario. La pregunta 6 nos dice, ¿presta el servicio notariado en su condición de notario? Entonces, si responde sí, calcula su impuesto de renta por el sistema ordinario y obligatoriamente se clasifica en la categoría de otros. Y la pregunta 7 nos dice, si es usted servidor público, diplomático, consular y administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme al artículo 206-1 del Estatuto Tributario. Entonces, si responde sí, se clasifica como otros y presenta su declaración de renta únicamente por el sistema ordinario. Entonces, ahora, este último párrafo de esta tercera parte de la clasificación de las personas naturales en otros nos dice, en caso de responder negativamente todas las preguntas formuladas para pertenecer a la categoría de empleados y trabajadores por cuenta propia, usted pertenecerá a la categoría de otros. Recordemos que en los anteriores videos, el 1, analizamos el cuestionario para empleados. Entonces, si una persona natural responde negativamente todas estas 8 preguntas, entonces se puede clasificar en la categoría de otros y además
responde no a esta pregunta, entonces se clasifica en la categoría de otros y calcula su impuesto de renta a través del sistema ordinario. Y como última opción, pues se debe aplicar este último cuestionario que nos aclara quiénes pertenecen a la categoría de otros, y si cualquiera de estas preguntas le responde sí, entonces se clasifica como otros. Bueno, este concepto es muy importante que lo tengamos en cuenta cada vez que estemos elaborando la declaración de renta de una persona natural. Lo primero que debemos hacer es clasificarlo de acuerdo a las tres categorías de empleado, trabajador por cuenta propia u otros, que en este caso este concepto nos presta una excelente herramienta con cuestionarios fáciles de aplicar y muy prácticos para que tengamos mayor claridad y mayor certidumbre acerca de la clasificación de las personas naturales. Muchas gracias por su atención, y abajo de este video encontrará el link con este concepto, además del decreto 3032